Ahí yo lo agarro, pasame. Igual ya queda, no queda nada. ¿No querés más? No sé cuándo. No, ponelo acá si querés. Ahí está la bolsita, ¿viste? Rápido, Carlos. Claro, por eso, aparte me cabe bien, viste, el 10, viste, onda. Al 10, por ejemplo, viste que el 10 es el que hace los filetes, ¿viste? Niño. No, ese es el 30 y algo. Ah, 3-2. El 10 es uno alto. Cuervo. No, pero el cuervo tira 11, creo. Ah, Santi. Bueno, Santi es el capitán de yoga. Bueno, a ese le empezaron a pegar porque tiraba bicicleta, pero siempre, boludo, tiraba. Siempre de hecho, ha tirado esas perdiendo, boludo, y yo empatando. siempre en el lírico, boludo, se pone para los cosas. Claro. Justo ese pibe que armó el quilombo es uno que habían invitado que nadie conocía. Porque entre ellos se conocían todos. Onda, los dos equipos eran muy amigos. Claro, es verdad. Otra vez gana. ¿Ganó? ¿Cuánto no gana Newell's? ¿Terminó? Y quedan 90 más Y de 2. 2022, luego el de Maxi Rodríguez. Es verdad. Y últimamente lo gana todo Central, ni siquiera que empate. ¿Cómo anda la historia? Y está ganando, creo, Central por no sé cuánto. Te pasé. ¿Otra vez? No, Newell creo que estuvo. ¡Carlos! Era lo que le faltaba a... ¿Quién jugaba con? Ni hablar si llega a salir campeón de algo. Sí, lo van a hacer ahí. ¿Volvieron a poner los historiales? Estoy buscando, boludo. Creo que lo borraron, no está mal en promedio, y eso se quejaron todos, boludo. Ese era buenísimo, boludo. ¿Por qué lo sacan? Lo borraron. Es que es clave tener eso previo a cada partido, amigo. Sí, boludo. Más que, no sé, te 30 Aparte estaba el partidos. historial de todo, boludo. Hasta de, no sé, boludo. Mira, los últimos 5 partidos, 20-25 ganó uno Central. El año pasado ganó los 2 Central. En 20-23 empataron uno y ganó uno Central. 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. De los últimos 5 ganó 5 Central. Contando esto. Sí, el último fue el 2022 de Maxi Rodríguez. ¡Juega con Parga! Ya fue una cagada de Gigi, boludo. No jugó más después. Lo rajaron a la mierda de Central. Venía una seguidilla de la época, viste, Marco Rubén con la ronda, todo eso. Sí. Que venían ganaban todos los clásicos. Sí, me acuerdo. Y ahí cortó esa racha de no sé cuántos clásicos. Es verdad, es verdad. Y
ahí voló a la mierda, el que se mandó la cagada. Queda Fue en el cortado final por encima. eso. Es verdad, sí. Central ganó también así con un gol de Malcorra. Igual. Sí, sí. Fue tiro libre, ¿no? De Malcorra también. Sí, por eso. Gol de Malcorra fue el área en los últimos minutos. Sí, sí, sí. Ese fue un compañero. Y luego Fabiani mandó a calentar el truco a Benedetto. Sí, justo antes del gol. Pipa, pipa, pipa. Que ya para mí al pedo, boludo, parece un pedo. Igual viste que hay un par que salieron a hablar, viste, en la entrevista. Sí. Y lo buscaron en imágenes y estaban ahí tirando cosas, hay uno que como re víctima y se ve tirando una butaca para abajo. ¿Te imaginas que yo creo que seguramente pasó que poner, no sé, vos no lo harías, pero imagínate que vos vas ahí y te pintó la emoción de visitante y no sé, escupiste a uno, tiraste algo, después te cagaron a palo y por una foto te condenan y vos capaz que no hiciste nada en otro mundo. El tema y estos, onda, ponerle, hay uno con lente que hicieron una entrevista Sí, lo vi. con ojo morado así. Sí, po. Hay una foto que está con un fierro ahí antes del partido, boludo, ¿qué te hace polenta, boludo? Claro. Pero ponele que te imaginás que te ganó la Capaz que emoción y lo agarraste para la foto. ¿Me entendés? Porque estaba con la gente ahí y después te comiste garrón por pelotudo también. Vos sos un tarado. Vos se sentará peor todavía. Claro, un pelotudo. Bien merecido, ¿viste? Y hay uno que lo tiraron. Sí. Bueno, el reportaje era así. No, ¿Por qué te cubrís la carita, boludo? Porque sabés cómo lo van a buscar igual. No, pero seguro la cara porque es un... Y seguramente barra, visual, ese. sí. Si no tenés nada, si no hiciste nada, onda, aparte toda la gente está diciendo que fue una locura que lo dejaron. Onda, la cara. Está bien, gordo. Vamos, Manu, vamos, está bien. Cuando tuve que correr, estaba allá, boludo. Se iba a pegar en el palo la pelota, casi me cae un gol. Sí, pero no. Vamos a entrar. Bueno, ahí. Primero la tabla anual, 46 puntos. Esto tiene medio como la luz de potencia, ¿no? Yo diría que lo mismo. Sí. Hay veces que parece un poco más y otras veces que parece menos. Yo creo que te ayuda un poco lo de allá enfrente, que te tira de más. Manu. Dale juego, Vargas. Dale la línea.
Me dan bola al DT. ¡Bien, Manu! ¡Está en juego, está en juego! ¡Dale, Manu! Y ahí los jugadores que tiene Gaby en el C5. Que está flaquito, ¿no? Está Franquito. Y Seba. Madre mía. ¿Está bien? Sí. ¿Qué? Ahí yo. Pero no me pregunto huevo. Espera, por favor. Ahora, cuando lo quiera. ¡Muy bien! ¡Cambio, juez! Vale, Fran. Llora. Gol. Está genial. Un trípode, boludo. Ahí me van a salir de acá. Tema que el Zoom. Increíble fue gol y nadie Claro. Claro. Estaría bueno que pueda un sistema que aparte es un zoom raro porque es así. Si fuera como con botones, capaz que te la puedes ingeniar. ¡Vamos! Aparte la la puta madre, es una cosa así. Quedó al aire y esto, ¿viste? Y nadie se percató, fue como que hizo así, ¿viste? Y todos como que se la siguieron y se estaba yendo todo para el medio, o sea. Aparte estaba en ese palo, y lo cobraron. ¡Sí! Me acuerdo mucho. Un cambio. Teníamos un solo cambio, pero no sé qué más decir. Ordenado. Sandino es un juego con la jota.
los Santos, me pone Mingo Moreno. Yo qué cancha tengo. Yo tengo la de Luca, creo. Oh, qué lindo, yo no tengo nada. Va, fíjate, que Santino. Vos tenés, Ale, Porque me pusieron Muditos Mambas Negras. Partidazo. el Y DT. Che, boludo, está re ¿Viste? callado el DT, ¿no? ¿Les viste el Instagram a Mambas Negras? Mentira que no lo vieron. Hace una Voy a análisis ponerme del a partido, ver pone el la, Instagram. la posesión, la precisión de los pases, los intentos a gol de los dos equipos. Muy bien. Muy bueno. Está Banco. muy lenguaje técnico, muy bien. Lástima que no gana un partido. Qué lástima. Bueno, las buenas ya van a venir. En un momento hubo buenas, pero era porque había traído. Habían cambiado un par de jugadores, ¿no? Sí, trajeron 3 meses. Posesión, intentos al arco, tiros al arco, tiros a favor, ocasiones claras, tiro de esquina, atajadas de la Tiene alguien que le pone los datos o después se tira No, sobre claro, le hace mirar el partido. Batalla del Pari Canario. Y después Moreras con Luca, boludo. El de la Guido. Igual ese partido de Moreras Negro lo podía hacer Estela tranquilamente. Esperemos que pase uno. En cualquier momento pasa alguien. Está en todo este muchacho. ¿Cómo lo quiero, amigo? Cállate un poco, Facu. Va a pasar algo. Habla, ¿viste? ¿Qué queda? León y Floresta. Acércate, Feli. Acércate. Vení, Manu. Solo. Ahí. Sí, ahí, lo veo. Lo tarde, la veo cuando ya está por... La veo cuando ya está prendiendo el auto, boludo. ¿4 al final? Sí. A Santi le pasó lo mismo. Lo dejé en bola. A Santi le pasó lo mismo. Me dice, hay 3 no. Y de repente digo, yo creo que el gol salió Sí, boludo. Están con una para dos dedos. Estaba re complicado. Buena, dale. Está listo, dale, tranquilo, dale. Ya guardate la pechera, boludo. Ya. Guarda. No me peguen de nuevo, muchachos. No llegó Lalo encima ayer. ¿No? Parece que se va a poner Gaby a Eric. ¿Qué partido es el de Lalo? Sí, vi que había mandado que no le contestaba. Está muy duro.
verano tenía 19 horas, Santa Cruz UPB. Y tenía DF de Puneta. Yo no sé, bueno, algo no sé por... Estos son capaces de basquetearnos a un árbitro de nosotros. Sí, literal. De repente aparece Pelaído del otro lado, ¿eh? Yo te lo voy avisando. Cagamos, es muy probable. ¿Quién viene después? A las 9 arranca Luca, boludo. Vas a ver que aparece Luca. Eso es malo, boludo, siempre pasa algo y tenemos reta. Te la- Y seguro la cancha debe estar en horario, los equipos van a llegar a tiempo y Luca va a Te estar. puedo asegurar que a Luca lo van a mandar a ese 5. Puta que lo parió, boludo. Y pasa que si le decís a Juanma, Y no, pero que avisen antes, boludo. Que avisen. Si es que avisen, que avisen ahora. claro, sí. Pero la que se me ocurre es eso, avisarle a Juanma y que vaya Luca para allá y Juanma vaya a Platense. Se recuperó de la hernia. Pero si no, ¿para qué? De hecho, el domingo pude trabajar. Capaz que quiso recuperar los tornillos de tenis. ¿Te la dieron? No. Ya fue, boludo, cruzate, boludo. Metete. Tirate vos también por el hueco. Nada, pasate el otro lado. Hacete la de Karate Kid, que sabes. Que no me da la que me hicieron a mí ese vecino. ¿Cuál es? Sí, estaba con la bici, yo voy cruzando y lo veo que frena y le hago una seña que me tire la pelota. Y claro, me ve del otro lado, Ahí se sí. subió a la bici y arrancó. ¿Te quiso chorear? Y me quiso chilear y cuando empiezo a correr me dice Santi, no, vamos con el auto, vamos con el amigo, voy corriendo, no, vamos con el auto. Entramos al auto y me sentí. Nah. Hasta que aprendió, dimos la vuelta, había una fila de 4 autos, pues no sé qué carajo había de evento y ya cuando pasamos ahí no había nada. Pelotudo, boludo. ¿Qué se quiere hacer el pistero con la carcacha? La intención no estaba mal, el tema Está es que bueno, pero el tema es que no te puede fallar, boludo. no falló ahí y no solo que no falló, sino que había fila para salir. Ay, pelota. Ahí arriba. Boludo, esos vidrios son... Ah, es un doble vidrio hermético, no se va a romper. Estamos bien, boludo. Y bueno. ¿Otra pelota? Sí, fue otro. Ah, sí, hace un ratito. Hace 5 minutos. Sí. Quedó acá en el pasillo, sí. Terminó tarde, como a las 11:30. A las 11:30 después de él. Voy a casa de Giovanni y tengo un cumpleaños. La verdad me da una paja ir, pero bueno. Va la novia.
1-0 central nomás. Sí, ganó uno. ¿Qué tienes un digitalizador? ¿Qué muñeca que tenés? Muñeca de cirujano. Ya está así, boludo, ya quedó así la muñeca. Sí, no, quedó. Tac. Muñeca de cirujano. Estás haciendo Ricardo Igual Power, no sé. Ah, no, viste. Pilotos y tratamiento, boludo. Te van a ver cualquier cosa que viene al partido. Voy a 0-0 igual. Sí, sí. Hola, Bocho. ¿Todo bien? Al final te vas a ir a la misma hora que yo. Fede, Fede. Bocha. Allá. Se la tiene allá, boludo. El pibe allá, boludo. Agarrásela. ¿Para dónde se fue la otra, viste? Ahí en el pasillito atrás del arco. Listo. Solo tú. ¿Sí? ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cerrate, Feli! ¡Buena, Fede, buena! ¡Ey, igual! ¡Cerca! ¡Ya! ¡Habla, con el 12, habla, con el 12! No. ¡Anda, Feli! No. ¡Marga! ¡Epa, juez! ¿Qué es eso? Está, volvé. Volvé, Jordan, volvé. ¡Va cerrado, Feli! Ahí, Mateo. Bien, Manu, atrás. Vení. Buena. Marca. A mí fue mal el perro.
trauma avisa. Y en teoría tendría que. ¿Cuándo Esteban va a hacer un gol así, boludo? El que diga la arquero, ¿no? Yo tengo bastantes goles para ser arquero. Yo tengo bastantes goles para ser arquero. Vamos, dale. ¿De penal? 3 de penal. ¡Dale, Juan! ¡Pero molestá! ¡Ya la segunda, juez! ¡Ey! ¡Salgamos ahí! Sí, va a ser. Rompe los huevos, los pendejos son que se los guapos, boludo. Para que trompaban en La URSS. ¿Tienen las camaritas? Sí, ahí arriba hay cosas. Me rompo los huevos. Los equipos me llevo bien que me toman la cabeza. Con el recién viene, me dijeron Costa 35 veces. Costa, lo tengo que echar a Costa. Yo no soy la Mira, Facu. Sí, todo lo de... ¡Hey! ¡Manu!
¡Sacá! Vamos, Berli, vamos que lo ganamos, ¿vale? ¡Dale, Félix! ¡Dale, Félix! ¡Esa me dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Jordan! ¡Tranquilo, gordo! Paco. Paco. Sí, pero vos también, Esteban, le tenés que decir en la que era ahí. No puedo echarle, pero los dos me vienen a pegar sin pelota. Y la avisé, pero no es roja ninguna de las dos. ¿Cómo no va a ser rojo? No, que te metió una patada en la En nuca. la rodilla boludo. me pegó, boludo. ¡Vamos, Jordan! ¡Métete, Vázquez! ¡Métela a la olla! ¡Carlos! ¡Empuja, juez! Parece que ¿Cómo se ve que grita todo partido? ¡Dale, dale, Félix! ¡Alecho! ¿Qué es eso? ¡Vale, che! Polanquito. Ahora tomá. Tomá, Arquero. encima que están, hay tres que están jugando gratis de ellos. ¡Dale la pelota! Vamos, Berli, vamos,
¡No, ella no me está en ninguna de esas! ¡Volvé, Félix! ¡No, Pepa! ¡Dale, juez! ¡Amarilla! ¡Una amarilla, hermano! ¡Ey! ¡Una amarilla, hermano! ¡Están perdidos, hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero le pega sin pelota! Juez, pero ¿no viste cómo le pegó sin pelota? ¡Qué fácil que sacar la tarjeta para este lado, ¡Qué fácil, Juanma! ¡Qué rápido viene la amarilla para este lado, Ah, amigo, boludo. Son ustedes, literalmente ¿Pero son viste la manera que le pega sin pelota ahí, hermano? Pero sin pelota le pegó de nuevo. Callate, Facu, dejá hablar, amigo. Sí, sí, sí. Está ya pagando. Avisale. No. ¡Sacá la mierda, Juan, cambio. Cambio. Pega sin pelota. Vázquez. No fue. Está. Pega sin pelota, mi amor. Pega sin pelota. Claro. ¿Cómo le voy a dejar? Una patada sin pelota. Claro, es un boludo. ¡Varga! ¡Anda! Ah, estoy saliendo. ¡Carlos!
poquito más alto para ver a los jugadores, boludo. ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Ey, Jordan! ¡Vení! ¡No, no! ¡El pique para nosotros, che! Se le están cagando la risa. Bien cabrón. ¡Paco, tranquilo! ¡Rápido, Feli! ¿Qué tiempo, Juanma? Pero que para acá. No está para prepararte cuando tengo yo, Juan. ¿Cuándo te vas a agregar? Juan, estuvo 2 minutos hasta que te lo dije, Juan. ¿Tienes que agregar? Sí, tú creo que vas a agregar. Demasiado rompehuevo. Mirá, Gonzalo. Dale, dale tampoco. Tranquilo. Defender. ¡Salí, Varga! Vení, Berlín. Vamos, Manu, vamos. ¡Dale, Oli! Vargas, sí. Bien. ¡Mano! ¡Vamos, Pablo! Fran, Vargas. Están mirando otro partido, Vargas, hermano. ¡Arriba! ¡Solo! Sí, porque entro a las 9 en realidad. ¡Cambia! La voy cuando llego, tienen banco. Carlos. Está por terminar el partido y voy al banco a 15 directo, pero bueno, no tengo partido a las 8. ¡Mirate!
Mirá el área, Juanma, mirá el área. ¡Cortá! ¡Cortá! ¡Cortá, Manu! ¡Cortá vos! Bien, Feli. Bien, Ali. Bien, Feli.